Hola, buenos días. Este es el proyecto integrador número 2 de fenómenos de transporte. El equipo está conformado por Claudia Espinosa, Julián Esquivel y yo, Ángel Alvarado. Como introducción tenemos que los fenómenos de transporte son aquellos procesos en los que hay una transferencia neta o transporte de materia, energía o momento lineal, cantidades grandes o macroscópicas. Estos fenómenos físicos tienen rasgos comunes que pueden ser descritos mediante la ecuación diferencial o por distintas ecuaciones. En este proyecto hablaremos de los métodos fundamentales que existen en el intercambio de calor. Hay tres métodos que son muy conocidos, que es la conducción, la convección y radiación, pero en este proyecto nos vamos a basar en la conducción de calor y la convección de calor. Tenemos los conceptos del calor y la temperatura, los cuales pareciera que son lo mismo, pero son dos conceptos diferentes. El calor se define como la energía cinética total de los átomos o moléculas de una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos y las moléculas individuales de una sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más rápido y su temperatura se eleva, o viceversa. Cuando dos cuerpos que tienen distinta temperatura se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos, como ya lo mencionamos: conducción, convección y radiación, que se ilustran en esta figura, que es una olla de cocina con un fuego. Tenemos la conducción, que se maneja en el mango del sartén. Tenemos la convección, que es lo que esté adentro del sartén, y tenemos la radiación, que viene siendo el fuego. Tenemos también que es la conducción de calor. Como concepto de la conducción, este es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde la temperatura más energética le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales, y por ejemplo el aire es un mal conductor del calor. Tenemos también el convección de calor. La convección de calor es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferentes densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se producen en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Tenemos también de ejemplo una olla en la que representa los dos ejemplos que acabamos de decir, que es la conducción de calor y convección. Se pueden expresar y se pueden identificar desde esta olla que está arriba del fuego. A continuación se muestra la ley de Fourier, la cual explica la transferencia de calor a través de conducción. En las siguientes diapositivas vamos a explicar las variables que la integran para poder así identificar estos datos en nuestros problemas. Sabemos que la generación de energía se puede dar ya sea por movimiento mecánico viscoso, por fisión nuclear, por reacción química o por corriente eléctrica. La primera ecuación que tenemos es la de transferencia de calor, en donde tenemos que nuestra Q es el flujo de calor, A es el área, H es la coeficiente de transferencia de calor por convección o radiación, T sub A es la temperatura de la superficie y T sub B es la temperatura del fluido. Durante clase trabajamos con dos variaciones de esta ecuación para tomar así todos los datos que se nos daban en el problema. Y aquí es donde agregamos K, que sería nuestra conductividad térmica, y L tomándolo como el espesor. Ahora vamos a desglosar el balance de energía en capas en estado estacionario. Primero se tiene la diferencia de la tasa de energía por transporte convectivo. A este se le suma la diferencia de la tasa de energía por transporte molecular. Después vamos a sumar la tasa de trabajo hecho sobre el sistema por transporte molecular.
Restamos la tasa de trabajo hecho, pero ahora sobre el sistema por transporte molecular, para después sumar la tasa de trabajo hecho por el sistema por fuerzas externas. Restamos finalmente la tasa de producción de energía y esta ecuación nos tiene que dar igual a 0. Por último tenemos las siguientes ecuaciones. La primera es la ecuación para obtener la corriente, en donde K representa la conductividad eléctrica, la E representa el voltaje y la L representa nuestro espesor. La segunda ecuación nos ayuda a determinar la temperatura máxima. Esta ecuación la utilizamos para resolver un problema de alambre de cobre, ya que en este mismo problema teníamos como dato inicial el radio. Finalmente tenemos la ecuación para el número de Lorentz, en donde la K representa la conductividad térmica, la KE representa la conductividad eléctrica y T0 es nuestra temperatura inicial. Aquí tenemos el objetivo y la metodología, en el que tenemos como identificar una situación real donde se presenta un fenómeno de transporte y analizarla desde el punto de vista de las ecuaciones correspondientes, y la metodología, que es la identificación de una situación real, la descripción física y análisis del fenómeno, la utilización de ecuaciones empíricas o semiempíricas para describir matemáticamente el fenómeno y la presentación del equipo de la información obtenida. Bueno, en este caso vamos a hablar de este tipo de problema, en el cual será una placa de hierro de 2 centímetros de espesor, bastante delgado. Tiene un área de 5000 centímetros cuadrados. Una de las caras está a 150 centígrados y la otra a 140. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? Bueno, en este caso realmente es un poco común entre las áreas de las industrias donde se quiere saber como su resistencia, ya sea por el material o de qué forma podría afectar esto el proceso, los productos que se estarían haciendo en ese tipo de empresa, que es algo que realmente no pensamos. En este caso podemos ver que nos dan la temperatura, que sería pues un cambio de temperatura entre ahí, porque son dos lados diferentes, y nos dan un espesor y aparte nos dan el área de esa placa de hierro. Así que con estos datos ya podemos sacar unos datos muy buenos para resolver una ecuación, para así poder pues sacar el calor que fluye a través de esta placa cada segundo. Eso es algo importante, cada segundo. Y pues bueno, en este caso vamos a usar esta ecuación, que ya es una que se vio ahorita en unas diapositivas anteriores, la cual es la corriente calorífica, es igual a la conductividad por el área del objeto, que en este caso va a ser nuestra placa de hierro, por el cambio de temperatura, que ahí podemos ver por su símbolo, entre el espesor. Y pues aquí podemos ver que realmente nos dan todos los datos, excepto en la conductividad, como se podrán dar cuenta. En este caso es muy importante sacar este dato de una manera correcta, ya que en este caso nos piden por segundo. Así que tenemos que tener cuidado, porque en este caso vamos a necesitar pues claramente que en la parte donde se expresan los datos vengan segundos. Así que vamos a tener que seleccionar el valor de 19.11 calorías entre segundo por metro por grados Celsius, que es diferente a los watts sobre metros por grados centígrados. Así que es muy importante que tengamos de tomar en cuenta el dato en qué lo queremos sacar y cómo lo conseguimos. Este se obtuvo del internet por la conductividad térmica de esta. Pero bueno, entonces aquí pues como dije, tenemos ya casi básicamente todos los datos, así que primero vamos a sacar el cambio de temperatura, que sería una resta simple. 150 menos 140 es igual a 10 grados centígrados en total, esa sería la diferencia. Y esto es muy importante, que la mayoría de los datos tienen que estar en metros, así que esos 2 centímetros que se nos da van a ser transformados a 0.02 metros, al igual que el área. Aquí podemos ver la conversión de los centímetros cuadrados a los metros cuadrados, y serían de 5000 a 0.5 metros cuadrados. Y como mencioné, el 19.11 pues ya lo conseguimos del internet. Así que lo último que nos falta es acomodar los datos en sus respectivos lugares. Entonces sería primero la conductividad, como dije, 19.11 por el área, y esta es 0.5 metros cuadrados,
por el cambio de temperatura entre el espesor, que es 0.02 metros. Primero vamos a eliminar los metros, ya que metros por metros van a ser metros cuadrados en la parte de abajo y luego se quita para la parte de arriba los metros cuadrados y se eliminan. Y luego de igual manera se quitan los centígrados en la parte de arriba y abajo y se eliminan por completo. Y finalmente nos quedarían las unidades de calorías entre segundo. Bueno, esas son las unidades. Y ahora editamos el número, que es 19.11 por 0.5 por 10 entre 0.02. Y nos da un resultado de 4.777.5 calorías sobre segundo. Ese sería nuestro dato para la corriente calorífica. En este caso realmente el problema nos dio muchos de los datos y se pudo sacar esta respuesta que realmente nos da a las empresas más que nada les va a dar una idea más clara del tipo, cómo el material podría sufrir daños o hasta podría hacer riesgos a personas alrededor. Sabemos que fenómenos de transporte es el estudio de 3 de las áreas fundamentales de la ingeniería: transporte de energía, también conocido como transporte de calor, transporte de masa y transporte de movimiento o dinámica de fluidos. Es muy interesante ver las aplicaciones de la materia en el día a día. Y los 3 integrantes concluimos que nos da mucha curiosidad el seguir conociendo más sobre la relación de cada una de nuestras carreras ya aplicada específicamente con la materia.